A las personas que están presentes en esta sección de Zoom y a quienes nos ven por el Facebook de la Escuela de Estudios Generales. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias, Filosofía, Ciencia y Tecnología, una actividad que es organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Estamos miércoles 17 de abril de 2024 y hoy contamos con la participación de Jerry Espinosa Rivera con la conferencia Un darwinista en la UNESCO, el humanismo evolutivo de Julian Huxley. Antes de darle la palabra a Jerry, voy a dar algunas referencias. Jerry es bachiller y licenciado en filosofía, magíster en ciencias políticas con énfasis en políticas públicas y gobernabilidad democrática. Actualmente es profesor asociado de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, en donde imparte desde el 2004 el curso integral de Humanidades 1 y 2. Además, es autor en la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. Ha publicado más de una decena de artículos académicos en la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, la revista Estudios, la revista Interdisciplinary Humanities en Praxis y otra decena. Además, ha participado como expositor y conferencista en congresos y conferencias sobre filosofía, ciencias políticas y estudios religiosos en Costa Rica, México, Estados Unidos, Estonia, Austria, Hungría y España. Queda con ustedes entonces el señor Jerry Espinosa Rivera. Buenas tardes para todos y todos. Bueno, eh, muchas gracias por la presentación eh, de Álvaro. Un cordial saludo a todos los colegas y a los y las estudiantes que estén viéndonos. Bueno, yo quería aprovechar esta oportunidad, bueno, este ciclo de conferencias sobre filosofía, ciencia y tecnología para hablar precisamente de un autor que durante toda su vida se dedicó a la divulgación de la ciencia, pero además que comparte algo que no es muy común a veces entre eh, la gente de letras, que es un enorme interés en ligar eh, las humanidades con las ciencias, ¿verdad? Estamos hablando de Julian Huxley, un biólogo y divulgador de la ciencia de origen británico, que además fue el primer director general de la UNESCO. Esto es también muy importante, muy significativo, ciertamente, porque muestra este interés que tiene este autor desde joven eh, por el tema de la divulgación de la ciencia y de la relación de la ciencia con otras ramas del conocimiento. Bueno, voy a compartir eh, una presentación. Aquí. Ujú. Bueno, eh, lo primero que quiero destacar aquí es esta imagen. En esta imagen aparece el Julian Huxley con un retrato eh, de alguien que ciertamente es muy importante en la vida de Julian, que es su abuelo, Thomas Huxley. Thomas Huxley
eh, es conocido, fue muy conocido durante el siglo XIX por ser uno de los mayores defensores de la teoría de la evolución de Darwin. Eh, Thomas Huxley era biólogo y desde que Darwin publica su famosa obra del origen de las especies, se interesa enormemente por la teoría de la evolución. Digamos, recibe el sobrenombre o el apodo del Bulldog de Darwin porque es uno de sus mayores defensores. De hecho, hay un acontecimiento que es fundamental dentro de la historia de la ciencia eh, y sobre todo de la teoría de la evolución, que es eh, el debate que se da en 1860, específicamente el 30 de junio de 1860, en el que participan eh, Thomas Huxley, Thomas Henry Huxley, pero también eh, un obispo anglicano llamado Samuel Wilberforce, eh, en, sobre la teoría de la evolución. Este debate es muy conocido, eh, sobre todo por un intercambio que hay entre Thomas Huxley y el obispo Wilberforce, un intercambio un debate digamos que se subió de tono, digámoslo así. Y esto, curiosamente, eh, fue uno de los mayores eh, impulsores de la teoría de la evolución, una teoría que hasta ese momento era muy poco conocida, eh, digamos, en Inglaterra y obviamente en el resto del mundo. Entonces, este debate en gran medida sirvió, ayudó a la divulgación de la teoría de Darwin de la evolución, que bueno, es muy importante señalar para aquellos eh, que no conozcan mucho sobre el tema, que la teoría de Darwin de la evolución no es la primera teoría evolutiva de las especies. Digamos, ya desde el siglo XVIII había una gran discusión sobre el origen de las especies y entre esas se destaca un autor francés eh, llamado Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck plantea, digamos, la primera teoría de la evolución de las especies, que es una teoría que ciertamente se diferencia bastante de la teoría de Darwin, porque Lamarck plantea la idea de que la evolución de las especies se da a través digamos, de la práctica, digámoslo así, de las, por ejemplo, el ejemplo que da más conocido es el de la jirafa, ¿verdad? De la jirafa que a través de diferentes generaciones, digamos, el estirar el cuello, digámoslo así, va haciendo que va a través de las diferentes generaciones vaya habido cambios eh, que se heredan, digamos, aquello que se utiliza, los órganos que se utilizan, digámoslo así, más son aquellos que van cambiando a través de diferentes generaciones. La teoría de la evolución de Darwin no parte de esta idea, digamos, de Lamarck, sino que parte de la teoría de la selección natural, ¿ya? Ciertamente lo que plantea Darwin es muy diferente a la propuesta de Lamarck. Vamos a ver que esto es muy importante, sobre todo porque en el siglo XX va a haber una gran discusión entre los defensores del lamarckismo y los defensores del darwinismo, ¿ya? Y Huxley, digamos, se va a enfrentar, ahora ya no el abuelo, sino el nieto, con esta discusión. Y eso en gran medida va a ser digamos, un obstáculo que va a enfrentar él cuando él intente plantear digamos, una propuesta que intenta, digámoslo así,
unir los aportes del humanismo con los de la teoría de la evolución de Darwin. Y esto va a, digamos así, va a encontrarse con el obstáculo de que muchos los defensores del lamarckismo van a oponerse a esta propuesta. Un poco sobre la vida de Julian Huxley. Bueno, él nace en 1887 de una familia, como ya dijimos, ya de una gran, digamos, de una familia de científicos interesados por biología. Bueno, el más destacado de estos es ciertamente su abuelo, pero también su padre va a ser un apasionado por la ciencia. Su hermano también va a ser más conocido en el ámbito de las letras, va a ser Aldous Huxley. También se le va a interesar durante toda su vida por los temas de la ciencia, aunque va a ser más bien un autor más bien crítico de la ciencia, que ciertamente va a estar muy interesado, al igual que Julian, por la teoría de la evolución. También, por otro lado, va a ser, digamos así, va a ver con escepticismo, eh, digamos, esta tendencia a darle demasiada importancia a la ciencia en el mundo moderno, digamos así. Su obra más famosa, ciertamente, es Un Mundo Feliz, Brave New World, ¿verdad? Que es una obra donde plantea cómo sería una sociedad en el futuro, una especie de utopía, o alguien podría decir más bien distopía, donde los seres humanos están divididos en clases según sus capacidades, ¿verdad? Desde que nacen ya las personas son distribuidas en clases que van desde la alfa hasta la gamma, según sus capacidades que son además determinadas desde antes de nacer, incluso, ¿verdad? Esta obra pues va a ser muy famosa ciertamente por ser una fuerte crítica hacia las tendencias que ya en ese momento, es una obra de los años 30, pero es la tendencia que está viendo Aldous Huxley, el hermano de Julian, digámoslo así, de la tecnificación de la vida humana, ciertamente. Bueno, entonces, Julian estudia zoología desde joven en Oxford. Él estudia en el Balliol College, ¿verdad? Ya en 1925 es nombrado como profesor en el King's College, ¿verdad? Sin embargo, y esto es de los acontecimientos más, tal vez, más significativos de su vida, él renuncia poco después porque le interesa sobre todo más bien el tema de la divulgación científica y específicamente sobre todo de la teoría de la evolución, ¿verdad? Además se empieza a interesar por otros temas que ya no son solamente científicos, temas relacionados también con las artes, las letras y otros ámbitos del conocimiento. En 1946 es nombrado como el primer director de la Organización para las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, conocida por sus siglas en inglés, UNESCO, digamos que va a ser tal vez de lo más, digamos, por lo que va a ser más conocido, ciertamente. Como decíamos, ya de finales de los años 20, Huxley se interesa por temas que no tienen que ver necesariamente, digamos, específicos, o más bien temas que históricamente, digamos, no se relacionaban con el trabajo científico, como es precisamente la religión, la antropología, el arte, etcétera, etcétera. Es muy interesante cómo Huxley, un poco como su hermano también, se interesaba por la religión. Era un tipo que tenía un gran interés por la religión como fenómeno social, aunque él se declaraba agnóstico.
le interesa mucho el tema de la religión como manifestación humana, como manifestación antropológica, como manifestación que es ciertamente universal, eh, y se interesa por estudiar la historia de las religiones, la evolución de las religiones, etc. Hay un momento en que tiene un encuentro muy interesante con el teólogo francés Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, al igual que Huxley, también va a estar muy interesado por el tema de la evolución, de la teoría de la evolución. De hecho, Teilhard de Chardin es uno de los primeros, podemos decir, teólogos católicos dentro de la Iglesia Católica que va a ser un defensor de la teoría de la evolución, aunque ciertamente digamos, la interpretación que hace Teilhard de Chardin de Darwin, eh, digamos, no tiene ciertas, eh, digamos, diferencias ciertamente con la concepción tradicional, o la concepción más bien original de Darwin de la selección natural, porque la selección en Darwin es un proceso que se da al azar, mientras que para Teilhard de Chardin la evolución no sería al azar, sino que sería dirigida. Entonces, ciertamente habría una diferencia no poco significativa, digamos bastante significativa, entre la teoría, la interpretación que hace Teilhard de Chardin de Darwin y la teoría de la evolución original, ¿verdad? Sin embargo, bueno, es interesante cómo Huxley encuentra ciertamente muchos puntos en común con Teilhard de Chardin, incluso su texto en defensa del humanismo evolutivo ciertamente tiene una gran influencia de las ideas de Teilhard de Chardin. Bueno, como decíamos, Huxley fue el primer director general de la UNESCO, ¿verdad? La UNESCO es una organización que surge en noviembre de 1945, ¿verdad? Poco después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, aquí se reúnen ciertamente los representantes de los países aliados, que quieren ciertamente constituir un organismo internacional, y eso es muy interesante, muy importante señalar, que fundamentalmente promueve una cultura de paz, ¿verdad? En este momento el mundo está saliendo del, de, 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 la, de esta terrible guerra, pero además la UNESCO surge además con un interés muy claro, que es combatir, ¿verdad?, las ideas, digamos, que había promovido eh, el nazismo, y básicamente el tema del racismo, y incluso cierta, podemos decir, cierta interpretación de la teoría de Darwin. Una interpretación que, digamos, le pondría una énfasis al tema digámoslo así, de cómo digamos, la selección se daría a través de la triunfo de digamos, de los más aptos, ¿verdad? Y la desaparición de aquellos especímenes más débiles. Ciertamente, esta idea, que además no está explícitamente planteada en la teoría de Darwin, eh, es una interpretación más ligada más bien al darwinismo social, ¿verdad?, las tesis del darwinismo social, que a la propia teoría de Darwin, ¿verdad? Bueno, uno de los intereses precisamente de la UNESCO, de los primeros, es combatir esta interpretación que se hace de la teoría de la evolución que hicieron los nazis, ciertamente.
Eh, bueno, como decíamos entonces, hay un interés muy claro, ¿verdad? Político, ¿verdad? De combatir, ¿verdad? Eh, una concepción que además, es importante señalarlo, no surge en Alemania, sino que ya incluso en Estados Unidos, digamos, la eugenesia, que es, digamos, la ciencia, pseudociencia, podemos decir, que planteaba la idea de el mejoramiento de la raza, ¿verdad? Eh, de la salud, digamos, de la salud eh, del mejoramiento de la especie humana a través de la selección y, digamos, de la esterilización incluso de ciertos individuos que se consideraban que no eran aptos para reproducirse, etcétera. Son ideas que además no surgen eh, en la Alemania nazi, sino ya incluso en Estados Unidos y en Europa antes de que Hitler llegara al poder. Eh, y bueno, entonces, después de conocer todos los horrores que significó el Holocausto y en general la política de exterminio de la Alemania nazi, pues hay un interés en combatir, ahora en plantear desde las ideas la defensa de una cultura que parta digamos, que combata más bien el racismo, la eugenesia y todas estas interpretaciones de la teoría de Darwin que habían llevado a esta tragedia. Muy interesante también señalar que eh, la idea de incluir la ciencia dentro eh, de los fines de la UNESCO fue una iniciativa planteada precisamente por la delegación británica. Digamos, a diferencia este, de Inglaterra o de los británicos más bien, los franceses planteaban más bien la UNESCO desde sus inicios como una organización más bien relacionada con la difusión del arte y de la cultura humanista, digámoslo así. Son los ingleses, o más bien los británicos, los que se interesan más bien también por incluir a la ciencia dentro digamos, dentro eh, de los fines mismos de la creación de la UNESCO, ¿verdad? Y por eso es que la UNESCO desde sus inicios se plantea como una organización que defiende no solamente la inclusión del arte, sino también de la ciencia. Y bueno, el hecho de escoger a Huxley como su primer director va también dentro de esa línea. O sea, a los británicos les interesa, ¿verdad? Poner un científico, ¿verdad? A dirigir la UNESCO, pero no cualquier científico, sino un científico que estuviera muy relacionado con, digamos, todas las artes y la cultura en general, como era precisamente el caso de Huxley. Eh, Huxley escribe un texto que el interés de él era que esto se convierta en, digámoslo así, una especie de fundamento filosófico de la UNESCO, ¿verdad? Digamos, la doctrina que fundamentaría esta filosofía sería el humanismo evolutivo, ¿verdad? Que sería precisamente un humanismo que, a diferencia del humanismo clásico, el humanismo tradicional, incluiría, ¿verdad?, los aportes de la teoría de la evolución, eh, digámoslo así, sería un humanismo que, digamos que, eh, retomaría, digamos, aquellos aspectos, digámoslo así, propios más bien de la ciencia más que de las artes. Eh,
y al mismo tiempo es un humanismo que es, sin ser antirreligioso, ciertamente, porque Huxley ciertamente no era un autor antirreligioso. Sin embargo, plantea que no puede basarse de entrada en doctrinas políticas, económicas, ni en creencias religiosas. Esto, curiosamente, bueno, eh, evidentemente, esto genera el rechazo de los grupos más conservadores, grupos más religiosos, ¿verdad? Pero también de, eh, de la delegación, en este caso, digamos, de la Unión Soviética y de los países socialistas, ¿verdad? Que ellos plantean que eh, más bien proponen un humanismo de carácter más bien ligado al marxismo, ¿verdad? Entonces, al plantear Huxley de entrada que el humanismo evolutivo no podía fundamentarse en una doctrina política y además es bastante crítico sobre el materialismo, ¿cierto? El materialismo dialéctico, que era la doctrina en ese momento oficial en la Unión Soviética. Esto va a generar ciertamente el rechazo, ya no solamente de los grupos conservadores que creían o que defendían que el humanismo tenía que ser básicamente reconocer todos los aportes de la tradición judeocristiana, sino también, en este caso, también de los países socialistas, sobre todo la Unión Soviética. Eh, Al final, incluso, bueno, pues podemos decir que la propuesta de Huxley, además, es entonces rechazada. O sea, sigue siendo un documento, se considera un documento importante dentro de la creación de la UNESCO, pero no es aceptada eh, como, como pretendía Huxley, como eh, filosofía de la oficial de la UNESCO, ¿verdad? Básicamente, Huxley, digamos, tal vez un poco ingenuamente, sobreestima el apoyo o la internacional que tenía en ese momento la teoría de Darwin, en el momento en que escribe esta propuesta. Eh, Recordemos que además estamos en 1946, además es un momento además en el que está en boga eh, en la Unión Soviética la doctrina de Trifón-Lisen, que es eh, una especie de neo-lamarquismo, ¿verdad? Que, digamos, Lysenko se opone a la teoría de Darwin, ¿verdad? Y plantea que es una doctrina, además, le dice que es una lectura burguesa de la evolución, eh, porque ciertamente Darwin, como decíamos al inicio, no reconoce la importancia digamos, de los cambios que se dan en la vida de los individuos eh, en la evolución, ¿verdad? Eh, la, la teoría de Darwin ciertamente se basa en la selección natural, ¿verdad? Y no en aquellas experiencias eh, de los, eh, de los individuos o eh, de las especies, podemos decir, que según Lysenko son lo que llevaría a los cambios, ¿verdad? Dentro de su pseudociencia, su concepción pseudocientífica, él pensaba que los seres humanos, digamos, en el socialismo podían ir cambiando, ¿verdad? Eh, Digámoslo así, ir mejorando. O sea, habría incluso la posibilidad de crear una especie de hombre nuevo, ¿verdad? A través de los cambios que se dieran en la sociedad socialista. Algo que ciertamente no tendría mucho sentido dentro de la concepción de Darwin. Esta concepción de Lysenko, a pesar de que ciertamente no tenía ningún fundamento eh, empírico, se convierte en la doctrina oficial
de la Unión Soviética durante muchos años, ¿verdad? Prácticamente hasta la muerte de Stalin. Y esto va a llevar entonces que en la Unión Soviética no se acepte la teoría de Darwin de la evolución, de la selección natural. Y por lo tanto, pues, digamos, esa es digamos, la razón principal por la que la concepción de Huxley, del humanismo evolutivo, es rechazada como filosofía o doctrina oficial de la UNESCO. Entonces, sin embargo, bueno, es interesante, digamos, destacar este primero, digámoslo así, o uno de los primeros intentos eh, que en este caso están ligados ciertamente a una organización como es la UNESCO, de ligar, ¿verdad?, los aportes de la ciencia con el humanismo. Ciertamente es uno de los tal vez más interesantes. Como les decía, el texto de Huxley, a pesar de que no se convierte en fundamento de la UNESCO, sin embargo, es considerado hasta hoy como uno de los, digamos, uno de los textos más importantes, digamos, de esta organización. Ok, bueno, creo que sería por el momento esto. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Bueno, sí, muchas gracias, Jerry. Eh, bueno, Me voy a quitar eso. estaríamos en una sección de ver si tienen algún comentario, pregunta, observación a la exposición de Jerry Espinosa. Eh, mm, Jerry, ¿qué pasó luego? Bueno, en la UNESCO, con las ideas de Huxley, Bueno, es que, bueno, Huxley fue el primer director general de la UNESCO, pero en realidad fue durante un periodo muy corto. ya. ¿No? Entonces, después de que él renuncia o cambia, digamos, termina su periodo, eh, no le interesa ciertamente continuar. Digamos que no hay un interés dentro de la UNESCO por continuar promoviendo el humanismo evolutivo. Digamos. Eso se quedó como una cuestión más bien casi que anecdótica, ciertamente. Ya. Ujú, correcto, está bien. Eh, Erika, no sé si hay algún comentario en el Facebook. Yo no pude ingresar. Yo no pude ingresar del dispositivo al Facebook de la escuela. Vamos a ver aquí un comentario. Sí, Susana Müller dice, escribe, muchas gracias, Jerry, muy interesante. Bueno, Gracias a Susana. bueno, entonces, Con sí, ganas de leer más, pero tengo que leer más para hacer mejores preguntas. sí, bueno, no, Erika no me dijo si había algún comentario en el Facebook. Bueno, Jerry, ¿qué te parece? Terminamos aquí. Darte las gracias por esta actividad y luego veríamos qué podemos hacer con las conferencias. Una idea era hacer como un pequeño escrito, como de 4 páginas, para una revista, Excelente, para me una parece muy revista bien. fuera de la universidad. Este, eh, eh, fue una alumna que tuve, que
es periodista y trabaja en esa revista. Entonces tienen una sección de pequeños escritos. Entonces voy a hablar con ella para ver si comenzamos a coordinar esa publicación. Ujú. Perfecto, muchas gracias, más bien, me parece excelente. Sí, bueno, entonces reiterarle las gracias a Jerry. Recordarles que el próximo miércoles 24 de abril, que estamos en Semana Universitaria en la Universidad de Costa Rica, va a exponer José Ávila Betancourt del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Instituto Politécnico Nacional de México. Y el nombre de su ponencia es La noción del indeterminado, comprensión y sesgos de ideas fundamentales de la probabilidad. Bueno, quedan cordialmente invitados para el próximo miércoles y de esta manera damos por concluida esta actividad. Buenas tardes.